y por esta calle donde voy pasando con mi botella y mi querida Blanca. Si no me quieres porque soy templado, anda mujer por Dios que voy a hacer. Y ella me dice que no tome vino, que si la quiero que vaya ese favor. Yo le respondo con caricias tiernas, voy a olvidar estos vicios por tu amor. Y ella me dice que no tome vino, que si la quiero que Otro día más. Con este calor, cómo está difícil darle al arado. Pero no hay más. En estas tierras el que no trabaja, no traga. Así es acá. Bueno, pues es un hombre que lucha por sus creencias, por sus ideales, creía en la tierra, creía en la patria, tenía principios, tenía valores y los defendía con lo que se podía defender, dando lo más preciado de uno, que es la vida, poniendo en riesgo la vida. O sea, no solo por un pedazo de tierra, sino no solo sobre un pedazo de tierra personal, sino de todos sus compañeros. Soy el general Calixto Contreras. Nací en este pueblo de San Pedro de Oquila el 18 de octubre de 1867. Desde niño mis pás Valentín Contreras y mi mamá doña Refugio Espinosa me enseñaron a amar el campo, a ser del campo. Su calidad como líder. Era una persona que fue capaz de organizar a los cuencameros en términos de guerra y en términos de lucha social para recuperar el territorio del que habían sido despojados por las leyes de reforma en su momento. Calixto Contreras pudo estudiar la primaria porque Oquila es el poblado más cercano a la villa de Cuencamé.
La vida de Calixto Contreras transcurrió como la de cualquier otro habitante pobre de la zona, empeñándose en trabajos de labor, minero y como correo entre Ocuila y Cuencamé. El general Contreras pues quería mucho aquí a su pueblo de Ocuila, ¿verdad? A todos los campesinos. Él siempre luchó por sus campesinos. Él fue labrador, le gustó la agricultura, ¿verdad? También fue minero, trabajó en minas, aquí por alrededor, por Mineral de Velardeña. En su juventud, Calixto Contreras pudo ver y sentir el impacto del ferrocarril en la transformación de la vida de su comunidad. En 1905, el hacendado Laureano López Negrete, propietario de la hacienda de Sombreretillo de Campa, aladeña San Pedro de Ocuila, observó que en la región abundaba el guayule, planta con alto valor de caucho y de poco cuidado, que generaría buenas ganancias, y abusando de su poder, quería las tierras de los campesinos de Ocuila. Resulta que eso era lo que estaban más bien peleando ¿cómo se llaman? Los habitantes de San Pedro y Santiago Ocuilas. En Torreón, en la ciudad de Torreón hay una planta que se llama guayuleras, precisamente era donde se transformaba el guayule en caucho y en látex, y esto se transformaba a su vez en llantas que era lo más importante. Era económico, sí, era económico. Y los pescadores de guayule, pues más o menos les iba bien, pero resulta que lo más importante para los guayuleros era que estaban dentro de las extensiones de las haciendas de los Martínez del Río, y por eso el litigio era contra los Martínez del Río. Y que tiene esta larga lucha de tierras, y es ahí donde nace Calixto Contreras en 1867 o 69, según las fuentes, ¿no? Este dato también es importante porque lo convierte en uno de los oficiales de mando, uno de los oficiales superiores del ejército villista de mayor edad. Es quizá 20 años, 15 años mayor que la mayor parte de los jefes de brigada de la División del Norte. Entonces, bueno, ese es lo primero de Calixto Contreras. Lo segundo es que él hereda esa lucha. Él se convierte en uno de los principales representantes del pueblo de San Pedro Ocuila, de ahí que se le identifique mucho con este que está aquí atrás, con el jefe Zapata. Ambos fueron de alguna manera representantes o dirigentes de su comunidad, Anenecuilco Morelos con Zapata, San Pedro Ocuila Durango allá con Calixto, y como tales conocían a fondo la documentación y la esencia del pleito agrario. Calixto Contreras sufrió durante 4 años el reclutamiento forzoso en las filas del ejército porfirista. La leva era una práctica para desarraigar de sus tierras a los campesinos. Como Zapata, Calixto Contreras fue consignado para el servicio de las armas, fue llevado de leva por el ejército. Allá habrá aprendido algunas cosas fundamentales, seguramente. No lo rescataron, no tenía un amigo hacendado como lo tenía Zapata que lo rescató. Entonces Contreras echó los 2 años que le tocaban en el servicio de leva y regresó a San Pedro Ocuila, justamente en el momento en que estaba en su punto más alto la agitación maderista, ¿sí? Pero ya tenía toda esa trayectoria y todos estos antecedentes. También hay que decir que cuando se lo llevan de leva no es ningún muchacho. Zapata cuando se lo llevan tiene menos de 30 años. Calixto Contreras tiene cerca de 50. Hay una también, no 30, 40, no cerca de 50, pero sí ya pasaba de 40. Y ya tenía hijos, familia, tenía tierras ahí en las márgenes del arroyo de Cuencamé. Es decir, era un hombre, había estudiado hasta 4º de primaria, era un hombre con una educación y un mundo superior al de sus coterráneos, pero que seguía siendo del pueblo, igual que Zapata. Eso también lo identifica con Zapata, sigue siendo del pueblo, aunque por la educación y por haber salido de la región, tiene un poco más de conocimiento del mundo, sin dejar de ser un campesino, un comunero de Ocuila. Dolor de la leva, en marcha la rebelión. Cada fusil en la leva es en pie una maldición. No llore usted, comadrita. No llore usted, por favor, que han de retornar sus hijos a mitigar su dolor. A Sombreretillo, se viene a la hacienda de Sombreretillo y la quieren dinamitar. Entonces Tiana les dice que no le exploten porque eso le perjudicaría
a la revolución. Entonces, esta gente se calma, pero a pico y pala tumban toda la casa. No queda ninguna piedra. Es increíble cómo el odio de clase que tenían estas gentes, abren la casa, desgarran los colchones, las almohadas, todo, hacen una destrucción, no queda absolutamente nada de la casa. Las cosas más nimias, como los trasteros, algo así, ese tipo de muebles, de menaje de casa, todo lo destruyen. Había un odio terrible contra el hacendado. Así fue. Bajo estas condiciones, Cuencamé, al igual que muchos lugares del país, era terreno fértil para la insurrección armada. En 1910, Calixto Contreras tenía sed de justicia social y tuvo oportunidad de entrevistarse con Francisco I. Madero en San Luis Potosí, ofreciendo su incondicional adhesión al Plan de San Luis. Me da gusto que, aunque hayan sido humildes y pobres, tuvieron el valor suficiente para enfrentarse con... Creo era Victoriano Huerta, no sé quién, el presidente, que estaba con los ricos. Y mi hermano Antonio, José Maciel y yo, reclutamos a otros que estaban cansados del cacicazgo. Queríamos también el reparto justo de tierras. Nos organizamos y desde el 3 de diciembre de 1910 empezó la lucha de muchos, la lucha de todos. Con 200 hombres combatimos la plaza de San Juan de Guadalupe, la villa de Cuencamé. La pelea fue dura en Durango y el 9 de mayo nos batimos en Torreón, culminando el 15 de 1911. Se invita a Calixto Contreras. A Calixto Contreras no lo convence ni el discurso maderista ni la lucha electoral. No participa, bueno, de pronto se suma un poco, pero realmente no participa, hasta que Madero llama a las armas. ¿Y por qué? Porque para entonces Calixto Contreras ya estaba convencido de la necesidad de tomar las armas como única vía para que los problemas sociales se resolvieran. Entonces toma las armas en 1911, no en 1910. Él había preparado levantarse el 20 de noviembre de 1910 y había confabulado, por así decirlo, con los maderistas de la comarca lagunera. Había prometido que llegaría él con 300 jinetes de Cuencamé para tomar parte en el ataque a Torreón, y no llegan 12 o 13, ni siquiera los encabeza Calixto, los encabezan sus hijos, Lucio y Eladio Contreras, y dicen, bueno, no se pudo, la policía actuó rápidamente y aprendió a varios, mi padre se tuvo que esconder y pues no se pudo, ¿no? Entonces no se levantan más que esta docena de gentes con Lucio y Eladio Contreras el 20 de noviembre, pero para 1911 ya está en armas Calixto Contreras y ya es un importante revolucionario en el oriente de Durango. Participa en el sitio de Durango, viene una serie de arreglos del maderismo que es parte de la historia de la revolución. Total que, terminados los 5 meses de la rebelión maderista, él tiene el grado de coronel y jefe del regimiento irregular Benito Juárez. Así se llama en un principio su corporación. Y se convierte él en el árbitro del oriente de Durango. El asesinato de Madero fue doloroso para todos. Victoriano Huerta agarró el poder y agarró nuestras esperanzas también. Pero contra ellos también habría que pelear. Calixto Contreras estaba muy resentido con Madero. Había visto que el maderismo no resolvió los temas agrarios. Se lo habían llevado a él preso, le habían quitado el cargo de jefe del regimiento Benito Juárez. Varias cosas habían ocurrido y Calixto Contreras no reacciona de inmediato.
Sin embargo, Severino Ceniceros sí. Hay un documento precioso que ese está en el expediente personal de Severino Ceniceros en el Archivo de la Defensa Nacional, que es el acta que se levanta el mismo 23 de febrero en Cuencamé, para desconocer, mediante la cual el Ayuntamiento de Cuencamé en pleno desconoce al gobierno de Huerta, ¿sí? El mismo 23 de febrero. Y llaman a derribar al gobierno de Huerta. Es decir, esto ocurre 1 mes y 3 días antes de la promulgación del Plan de Guadalupe. El 14 de marzo de 1913, la gente de Calixto Contreras, junto con la de Orestes Pereira, combaten en Estación Pasaje. El resentimiento popular, acumulado por los constantes golpes del porfirismo y del huertismo, se desbordó en la toma de Durango. Los cambios políticos se daban en el estado. Se nombró a Pastor Ruiz como gobernador. El 16 de agosto de 1913, Benjamín Argumedo derrota a Calixto Contreras en el Cañón del Guarache y en Ciudad Lerdo. Acabo de arribar a este lugar con 3.800 hombres pertenecientes a las brigadas Morelos y Benito Juárez, justamente con las que mando directamente, con el fin de cooperar en la toma de la plaza de Torreón, Coahuila, y como pienso entrar por el rumbo de Pelayo y el Cañón del Rosario para salir directamente a la hacienda de la Loma. Mucho le estimaré que reúna sus contingentes para concentrarlos en dicho lugar y proceder a formular el más adecuado plan de ataque a la expresada plaza de Torreón, Coahuila. Ruégole contestar de enterado, indicándome a la vez la fecha y hora en que tendré el gusto de verlo y saludarlo en el lugar indicado. Atentamente, Francisco Villa. La mañana del 29 de septiembre de 1913, los principales jefes de la revolución se reunieron en Casa Grande de la Hacienda y Pancho Villa tomó la palabra diciendo: debido a las necesidades de la campaña, es necesario y conveniente unir todas las fuerzas bajo un mando común, por lo que propongo se nombre a un jefe que asuma la responsabilidad de la campaña. Me propongo, o asimismo, a Tomás Urbina o a Calixto Contreras. Cuando los revolucionarios de 1913 toman Durango y van a atacar Gómez Palacio y Lerdo, después del golpe de Victoriano Huerta y que Francisco Villa se había huido del Distrito Federal, y se va a Chihuahua, y de Chihuahua se viene a Gómez Palacio. Ahí tienes encuentro con la Hacienda de la Loma, tienes encuentro con varios revolucionarios, sobre todo de Coahuila, pocos de Coahuila, no muy pocos, unos tantos de Chihuahua, pero más de Durango. Y claro, ahí la gente quería proponer a Calixto Contreras como jefe de la División del Norte, pero el mismo Calixto Contreras propuso a Francisco Villa. El 14 de junio de 1914, un telegrama enviado a Carranza de parte de los generales de la División del Norte decía: rechazamos su orden de destituir a Villa al mando de la División del Norte. Si lo escuchara usted, el pueblo mexicano
que ansía el triunfo de nuestra causa. Usted se ha convertido en un jefe que va defraudando las esperanzas del pueblo. Luego de inmensas luchas por todos los frentes, Carranza acaba con Villa, mientras que Francisco Murguía, comandante militar nombrado por Carranza, incendiaba Cuencamé para diciembre de 1915. Yo creo que lo que más le dolió al ejército carrancista es la batalla de Guadalajara, en la que don Calixto, después de que el ejército villista había sido derrotado, en Guadalajara don Calixto Contreras les da la batalla y derrota a las tropas de Francisco Murguía y se repliega hacia el norte junto con Villa. Eso le creó un odio, pues yo creo que más bien una animadversión militar por parte de Murguía. Entonces Murguía avanza hacia el norte, hacia Torreón, y se topa acá con don Calixto Contreras y lo vuelve a derrotar en Periseña, a pesar de que las tropas villistas ya habían sido derrotadas. Entonces Carranza consideró que el único reducto villista que había en el norte era Cuencamé, y para infringirles no una derrota militar, porque en el terreno militar nunca los pudo derrotar, yo creo que más bien para infringirles una derrota moral, psicológica. Sabía que el pueblo de Cuencamé estaba prácticamente desguarnecido por las tropas villistas, que no había más que mujeres, niños, heridos de guerra, huérfanos, viudas. Él toma la decisión para asestarles un golpe moral a los villistas, últimos villistas, quemarle su pueblo, quemar Cuencamé. Esto obviamente pues no está escrito, porque Murguía, cuando le forman el juicio de guerra ahí en Santiago, pues él se echó la culpa. Él dijo que solamente había obedecido órdenes superiores. Y le preguntan que por qué había quemado Cuencamé, por qué él había ordenado a sus tropas quemar el poblado de Cuencamé. Dijo simplemente que porque era un castigo, porque ahí era una guarida de villistas, y que porque además había un problema ahí de que era un semillero de generales villistas, cosa que sí tenía razón. Pero bueno, la consigna para los carrancistas era exterminar a como diese lugar cualquier brote de gente que fuera adicta a Pancho Villa. Se acabó la fábrica de generales. Desgraciados infelices. Nunca se me va a olvidar ver quemado a mi Cuencamé. Con la rabia encima, junté gente, antiguos soldados. Fueron 2,000 hombres. Otra vez querían pelear por nuestras causas. Después de las derrotas de Celaya, del Bajío, y Villa viene huyendo, y esta gente también, y los vienen persiguiendo, y como el general Murguía sabía perfectamente que en Cuencamé había muchos villistas, era la cuna de los villistas aquí en Durango. Entonces opta por quemar Cuencamé, pero eso ni Huerta se atrevió, porque hay una carta donde Cheche Campos se lo propone a Victoriano Huerta. Dice hay que quemar Cuencamé, y Huerta no acepta. Pero en cambio Murguía, me supongo que con el visto bueno de Carranza, sí acepta incendiar ese pueblo, y porque los carrancistas se demostraron más crueles con los villistas que con los federales. A los federales que
que habían sido federales les tenían consideraciones, incluso los incorporaban a su ejército. En cambio a los villistas inmediatamente los colgaban. La invasión norteamericana en 1916 hicieron que hubiera nuevos ofrecimientos a los últimos villistas por parte de Carranza. Ella acepté, pero con la condición de seguir al frente de mis tropas. Bueno, pues todo el mundo sabemos que en esa escisión revolucionaria que se dio, pues los arrietas se fueron al bando de los de carrancistas, los constitucionalistas, y acá quedaron los convencionistas, y ahí prácticamente se dividen las fuerzas revolucionarias, ¿no? Pero la mayoría de los generales de aquí de Cuencamé permanecieron fieles siempre al villismo. Y bueno, pues todo el mundo sabemos la rivalidad también que existía entre Francisco Villa y los Arrieta por ese hecho. Me asesinaron en julio de 1916. Pero un disparo no basta para callar al campesino. Un disparo no basta para aclamar las injusticias del campo. Un disparo no basta para exigir tierra. Varios disparos no bastaron, porque la gente sigue ahí, luchando en su propia tierra. Soy soldado de levita, de esos de caballería, soy soldado de levita. Me incorporan a las filas por una mujer bonita, que burló la vida mía. La segunda, compañero, Ana. Corazón apasionado, disimula tu tristeza, corazón apasionado. Que el que nace desgraciado desde la cuna comienza, desde la cuna comienza vivir martirizado. Sí, señor, cómo no. Échenle sentimiento, pichón. La tercera, compañero.